hoy va a ser la última de esta temporada que vamos a estar aquí en la Rico Plaza. Volveremos otra vez el día 11 de septiembre porque pensamos que las noticias que nos llegan no van a ser buenas y vamos a tener que estar aquí en esta Rico Plaza. Seguiremos como seguimos durante esta semana, que el lunes pasado estuvimos en el Centro de Salud de Zaballa para denunciar que en estas vacaciones va a haber unos recortes importantes dentro de la sanidad y parece que estos señores pensantes piensan que las enfermedades en verano y en vacaciones desaparecen. Y eso no es así. Por eso fuimos y protestamos y denunciamos que esos servicios tienen que cumplirse porque son necesarios y sobre todo para nosotros las personas mayores. Por otra parte, este 17, lunes que viene, 17 de julio, va a haber una manifestación en Bilbao a las 12 del mediodía en la Plaza Moyúa o la Plaza Elíptica. No solamente esta manifestación va a ser en Bilbao, sino que el movimiento de pensionistas de Euskal Herria llama también para realizar manifestaciones en Vitoria-Gasteiz y en Donosti también. Por otra parte, había un congreso internacional que se iba a celebrar el día 20 y 21 de este mes, pero se ha pospuesto por razones técnicas, pero volverán otra vez a hacer ese encuentro para fechas mejores, que probablemente será en octubre, y ya comunicaremos cuándo va a ser, las horas y cómo va a ser y en qué sitios se van a concentrar. Por otra parte, también nos comunican que el día 14 de agosto los pensionistas de Bilbao van a estar también dando una respuesta en fiestas, porque plantean que fiestas sí, pero reivindicaciones también. Estamos en verano, necesitamos vacaciones, pero antes nos quedan al menos 2 tareas por hacer. La primera tarea, como ya hemos informado antes y como ha dicho Jesús, el movimiento de pensionistas de Euskal Herria va a hacer manifestaciones en las 4 capitales de Euskal Herria. Aquí en Vizcaya la hacemos el día 17 de julio, partiendo a las 12 desde la Plaza Elíptica hasta el Ayuntamiento. El día 3 se ha realizado en Iruña, puesto que tenían después San Fermines. Y el día 15 se harán en Donosti y en Gasteiz. El objetivo común de todas ellas es poner de manifiesto ante la opinión pública y en especial ante todos los partidos políticos que puedan salir elegidos en las próximas elecciones generales al Congreso de los Diputados, nuestras demandas, que no admiten dilación ni retrasos y que son, entre otras, la pensión mínima de 1.080 euros, la pensión de viudedad al 100%, acabar con la brecha de género, garantizar a todas las pensiones el IPC real, revertir los recortes de las reformas anteriores para poder recuperar la edad de jubilación a los 65 años, aplicar los últimos 15 años de cotización para el cálculo de la pensión, sin olvidar la eliminación de los planes privados de empleo. Nada más constituirse el Congreso de los Diputados, tienen que pronunciarse y aprobar esas demandas reivindicativas del movimiento de pensionistas de Euskal Herria y del resto de los pueblos y comunidades del Estado. Por eso estaremos el 17 a las 12 en la Plaza Elíptica. La segunda tarea que tenemos es que el domingo día 23 hay elecciones generales, que lógicamente también nos afectan a los pensionistas. Hay quien se empeña en decirnos que los empresarios son los que crean la riqueza y, por tanto, deberíamos votar a sus representantes, que son las derechas, los partidos de derechas. Pero no son los empresarios los que crean la riqueza. La riqueza la creamos los trabajadores y las trabajadoras. Los empresarios la acumulan y se quedan con la diferencia entre lo que vale nuestro trabajo y lo que nos pagan por él. Y su interés no es que se produzca lo necesario para una vida digna, sino para su propio beneficio.
Los pensionistas, los trabajadores, las mujeres, los jóvenes somos la mayoría. Necesitamos un gobierno que gobierne para la mayoría, no para la minoría de los banqueros, las multinacionales, los terratenientes y los patronos. Un gobierno que garantice condiciones de vida y trabajo dignos. Un gobierno que reconozca el trabajo que hemos hecho toda la vida y garantice pensiones dignas y suficientes. Que no envíe a la policía y jueces contra trabajadores o los jóvenes que defienden sus derechos o contra los pueblos que quieren decidir su destino. Que no prometan limosnas, que creen empleo público y de calidad, que deroguen las reformas laborales que llevan a los trabajadores a la precariedad, que revierta a público lo privatizado en sanidad, enseñanza, banca, electricidad, agua, telefonía, servicios sanitarios y sociosanitarios. Que reclame a la banca los millones que se le entregaron y los devuelva a la caja de pensiones de donde salieron. Un gobierno que no ponga en cuestión, sino que defienda y garantice los derechos de las mujeres. Derecho al divorcio, al aborto, a elegir con quién se quieren tener relaciones. Solo sí es sí. Que garantice casas de acogida para las mujeres y los niños maltratados. Comedores públicos y gratuitos para los niños que no tienen medios, también en verano. Que proteja el medio ambiente. Que no criminalice a los inmigrantes y que reconozca la nacionalidad para que puedan tener un empleo de calidad y que cotice a la seguridad social. Que reconozca el derecho al asilo de los que huyen de las guerras o del hambre provocados por la rapiña de las grandes multinacionales. Este Gobierno no puede formarlo la derecha, porque sus intereses son otros. Este Gobierno puede formarlo, si quieren, los partidos que tradicionalmente se reclaman de la clase obrera o del derecho de autodeterminación de los pueblos. Pero para ello tienen que dejar la política de sumisión al capital y a las fuerzas reaccionarias. Un Gobierno legítimo para los trabajadores y las trabajadoras será aquel que comprometa día a día en defender a la mayoría y los derechos de los pueblos a su autodeterminación. Los diputados del Congreso tienen la misma responsabilidad, puesto que en sus manos reside la soberanía. Las organizaciones políticas de izquierda, cuyos diputados formen parte del Congreso o no, también pueden ser decisivas en la defensa de nuestros derechos. Tenemos que ir a votar porque debemos recordar que en Alemania, en 1933, salió Hitler con los votos de la población. No podemos permitir que aquí salga Vox o que nos lo meta en el Gobierno el Partido Popular. Les estamos oyendo todos los días cuáles son sus propuestas. Recortar derechos, enfrentarnos a los trabajadores a unos con otros, volver a quitarnos a las mujeres lo que ya hemos conseguido y no podemos permitir que esto suceda. Tenemos que ir a votar. Bueno, habrá quien piense que no y tiene su perfecto derecho, pero todas las formas, salga quien salga, tenemos que seguir defendiendo nuestros derechos, peleando por ellos, porque la derecha estará siempre presionando e intentando arrebatárnoslos. Hay quien argumenta que no hay dinero para esas políticas en defensa de la mayoría de la población, pero dinero sí hay. Lo que hace falta es una política adecuada. Si se hace una política de empleo digno, con salarios dignos, habrá cotizaciones. Si se hace una política fiscal sin excepción a los ricos, a las grandes fortunas, a las sociedades SICAP, que las han creado para evadir impuestos, a la banca, a las iglesias, si no se es tan pusilánime con las deudas millonarias a Hacienda que hemos conocido estos días de las grandes fortunas, cuando se es tan riguroso con los asalariados, habría mucha más recaudación. Si no se destinara el dinero a la OTAN, a sus guerras, a más policía, al ejército, a la Casa Real, a la Iglesia, habría dinero para las jubilaciones, para la sanidad pública, para las viviendas de alquileres sociales, para casas de acogida a mujeres y niños maltratados, para la enseñanza que debería ser pública, laica y gratuita, para la investigación. Tenemos que ir a votar y después seguir exigiendo que se apliquen esas políticas. Y estamos preparados. Los pensionistas hemos demostrado de sobra capacidad para poner en marcha múltiples iniciativas movilizadoras y gozamos de un gran reconocimiento social.
Por eso ya desde ahora les decimos a unos y otros que no vamos a parar hasta conseguir nuestras reivindicaciones. Porque como venimos diciendo los pensionistas, gobierne quien gobierne, las pensiones, los derechos y todo lo público se defiende. Pensionistas, aurrerá. Y quería comentar una cosa que cuando llegan las elecciones a mí me preocupa realmente. Hay gente que dice, ¿para qué vas a votar? Porque todos los políticos son iguales. Y yo desde aquí quiero decir que eso no es cierto, que eso es una falacia, una mentira. Y todos tenemos acceso a la información y a la prensa. Y acabamos de ver hace poco que unos políticos se suben el sueldo y otros se bajan. Hemos visto que unos políticos defienden las políticas de ayuda y solidaridad con los trabajadores y otros que no. Vemos políticos que defienden las pensiones públicas y para todo el mundo y hay quien quiere privatizarlas. Vemos quien defiende la sanidad pública y vemos políticos que eso no lo defienden, que defienden la privatización como estamos viendo. Y vemos cómo el círculo de empresarios tiene el atrevimiento de decir que debe de alargar el periodo de las pensiones y de los pensionistas hasta los 72 años y hay políticos que defienden eso. Y desde aquí tenemos que decirles que no todos los políticos son iguales, que tenemos que hacer una reflexión y votar a aquellos que realmente nos defienden a nosotros, a los pensionistas y a la clase trabajadora. Por eso, gobierne quien gobierne, las pensiones y lo público se defiende. Pensionista, aurrera.